Hola a todos, somos el grupo número 5 conformados por Saúl Andrés Neira Guamán. Ana Alisa Flores. Nelva Marina Miranda Martínez. y el que les habla, César Martita de Sin Bravo. En este video hablaremos sobre la exclusión social en el país, una problemática que afecta a miles de personas y limita sus oportunidades de desarrollo. Para esto es importante conocer qué entendemos sobre exclusión social. Nuestro tema es la exclusión social, que entendemos que es un suceso que se da cuando ciertos grupos de personas quedan al margen de la sociedad, porque no pueden acceder a las mismas oportunidades, a la misma protección o a los mismos recursos o servicios. Históricamente, la exclusión social ha sido un suceso que se ha dado fuertemente en el Perú, sobre todo a comunidades campesinas, indígenas y quechohablantes, quienes no solo afrontaron la pobreza, sino también una fuerte discriminación hacia su identidad, sus orígenes, su lengua, hasta la forma en cómo trabajaban o del que vivían. El Estado prestó mucho menos atención a estas comunidades, el desarrollo de estas comunidades, lo que hizo que las desigualdades fueran mucho más notorias comparadas a unas ciudades como Lima. Elegimos analizar a partir de este tema dos sucesos de la historia peruana que se vieron en clase. El primero es el terrorismo de Sendero Luminoso, donde la principal violencia fue dada en zonas rurales como la sierra, donde sus víctimas fueron campesinos e indígenas, quienes quedaron atrapados entre el Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. Muchos de ellos fueron desaparecidos, asesinados o desplazados de sus hogares, y durante mucho tiempo sus voces no fueron escuchadas a comparación de otras zonas de la población peruana. El segundo momento es la crisis económica e hiperinflación a finales de los años 80. Y aunque este suceso afectó a todos los peruanos, es evidente que quienes los más perjudicados fueron los sectores de barrios pobres y personas excluidas, a comparación de, por ejemplo, una familia de clase media acomodada. Estas familias perdieron sus ingresos y se vieron afectados fuertemente por no tener acceso a alimentos, educación o salud. Y esta crisis generó que las desigualdades fueran mucho más evidentes y salieron mucho más a la luz. Una de las principales causas de la exclusión social en el Perú fue que el poder político y económico estaba concentrado en personas con dinero y poder. Desde la República Aristocrática, muchos grupos de la población, como los indígenas, las mujeres, las personas que no sabían leer ni escribir, las personas con menos recursos, no podían participar en la toma de decisiones del país, ni tenían los mismos derechos. Por eso sus problemas no fueron escuchados y la desigualdad fue aumentando. Luego, con las migraciones del campo a la ciudad, muchas personas viajaron a Lima buscando mejores oportunidades, pero fueron discriminadas por su origen y costumbres. Además, como vimos en clases sobre la crisis económica, la inflación y el desempleo dificultaron aún más la situación de muchas familias. Esto también se relaciona con el video sobre el terrorismo y la crisis del Perú entre 1980 y 1992, donde vimos cómo la violencia afectó a muchas personas y agravó los problemas existentes. Como consecuencia, muchas personas tuvieron que recurrir a estrategias de supervivencia, consiguiendo trabajos informales y vivir con menos acceso a servicios básicos. Además, muchas familias tuvieron que dejar su hogar por la violencia, haciendo que la exclusión social siguiera afectando al país. Buenos días, ahorita estamos con el señor Moisés Venancio para hacerle nuestra entrevista del terrorismo de Sendero Luminoso. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo cambió su rutina por temor a los atentados o la violencia? Gracias por la pregunta que me hacen. Quiero decirte que obviamente mi vida cambió sustancialmente en esta época del terror generado por Sendero, sobre todo el miedo y el pánico que generó ante las muertes que se suscitaban en todos los sectores de Lima y sobre todo en provincias. ¿Conoció a alguien que tuviera que mudarse, dejar de estudiar o perder su trabajo por culpa del terrorismo? Sí, obviamente, muchos por miedo y de familias que fueron muertos por este movimiento tuvieron que abandonar sus lugares, desplazarse hacia el extranjero y cambiar también incluso su propia forma de vida. ¿Sintió que algunas personas o comunidades fueron abandonadas o quedaron más expuestas a esta violencia?
Los más expuestos fueron los sectores campesinos pobres del campo. Este campesino pobre, al no aliarse a Sendero Luminoso, fueron perseguidos no solo por Sendero, sino también por las fuerzas del orden, y tuvieron que desplazarse hacia las zonas de la costa, ¿no? Apareciendo nuevos barrios, nuevos lugares que tuvieron que adecuarse, ¿no?, a esta nueva vida fuera de sus lugares de origen. Muchas gracias por esta entrevista. Mi nombre es José Alfredo Martínez Rivera. Tengo 69 años, vivo en Miro Quesada 1225, Barrio Salto, Lima. Empecemos con la primera pregunta. Ya. ¿En algún momento sintió incertidumbre ante la situación económica y qué era lo que más le preocupaba? Estamos hablando de la época 90. Sí. Esperamos, en realidad, el cambio era muy atroz, ¿no? Porque en realidad yo entendí en ese momento los precios se empezaron a sincerar. Más antes vivíamos de repente subvencionados con los productos básicos, y cuando los precios se empezaron a sincerar, poner los precios real internacional, el pan de 10 centavos costaba a 1.000 soles, y fue traumático porque la gran mayoría, porque el 90% de los peruanos que somos sufrimos ese trauma total. Pasando con la segunda pregunta, ¿cuáles fueron los grupos sociales para usted que fueron más afectados o beneficiados en este momento? La gran mayoría estábamos abandonados, ¿no? Abandonados. Clase baja, media, abandonado. Ya casi de repente habrá el A y B, C, más antes alta, media y baja, ¿no? Pero el que está siempre arriba, A, los de A, que son pequeños grupos familiares que tienen todos los beneficios y todas las cosas de que, como todo peruano debemos tener. Hay una desigualdad de distribución de beneficios sociales o económicos. Pasando con la última pregunta, ¿sintió que las personas con menos recursos tenían menos oportunidades para salir adelante durante estos años? ¿Y por qué? Bueno, yo soy egresado de La Molina, que me costó mucho para poder ingresar, porque la competencia es 10-1, de 10 postulantes entraba 1. Por lo tanto, nosotros siempre estamos reprimidos de volver a hacer las cosas como una forma de acuerdo a nuestra etapa de edad, ¿no? O sea, el hombre, desde que termina la primaria y hace sus estudios superiores, tiene un plazo máximo de hasta 25, 22 años, debe ser excelente profesional. Pero si llega a los 30, 40, porque la economía, el Estado, bueno, no hay un apoyo logístico para que ese alumno en los 18, 20 o 22 años sea profesional y desarrolle su profesión al servicio del Perú. No existe. O sea que el Estado siempre trata de que la gran mayoría estemos siempre mirando hacia abajo, no arriba, porque es la naturaleza de la gran cúpula, ¿no? O sea que nosotros no podemos ser más que ellos, porque sería perder su paraíso de ellos. Bueno, en conclusión, la exclusión social ha sido un tema que ha marcado la historia del Perú, principalmente a las personas que han tenido pocos recursos. Tanto el terrorismo de Sendero Luminoso como las crisis económicas que hubieron a finales de los años 80 demostraron que en los sectores más vulnerables fueron los más perjudicados, ya que enfrentaron tanto violencia como desplazamientos, pobreza y falta de comunicaciones. Además, las entrevistas que realizamos como equipo nos ayudan a confirmar que muchas personas vivieron estas dificultades y se sintieron con una gran desigualdad y poco apoyo por parte del Estado. Nosotros como estudiantes debemos conocer y reflexionar más sobre la importancia de estos temas, ya que nos ayuda a reducir la desigualdad y construir una sociedad más inclusiva y de igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias, este ha sido nuestro trabajo.